Bueno, vamos a la palabra de esta mañana. Hoy es domingo de resurrección, así que vamos a recordar, vamos a hacer memoria de aquel evento tan impresionante, único en la historia, pero que también es único para nosotros, ¿no? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Voy a comenzar con una historia. Hace casi 100 años, un muchacho inglés llamado Frank Morrison, él era abogado, periodista y también era un ferviente incrédulo. Él, viendo cómo la fe se estaba diseminando, la fe cristiana se estaba diseminando dentro de Inglaterra, él decidió escribir un libro acerca de la resurrección de Cristo con el único propósito de mostrar la falsedad de la resurrección. Él quería probar que la historia de la resurrección era solamente un mito o una fábula a la que solo podían defenderla grotescamente algunos fanáticos religiosos. Valiéndose de su capacidad como abogado, llevó adelante una investigación y utilizó básicamente dos vías para hacer su investigación. La vía de las evidencias históricas, todo lo que fuera de la palabra de Dios, las evidencias que estaban a la mano en ese tiempo, y también las evidencias de la palabra de Dios o las evidencias bíblicas como un documento histórico. Después de algunos años de investigación, escribió un inesperado libro, el cual se llamó ¿Quién movió la piedra? El primer capítulo del libro, de hecho lo tengo al libro, el primer capítulo del libro se llama El libro que no se quiso escribir. En ese capítulo, Frank Morrison dice con mucha humildad: después de haber analizado las evidencias de una manera objetiva y lógica, yo encuentro una sola conclusión razonable. Jesucristo resucitó de entre los muertos tal como dice la Biblia. El libro es un clásico de la apologética porque después de ese primer capítulo él se encarga de exponer las razones por la cual la resurrección de nuestro Señor Jesucristo no es solamente un hecho de fe, sino que es un hecho histórico. Y ese libro apologético, llamado ¿Quién movió la piedra?, es una obra en defensa de la resurrección de Jesucristo, pero esencialmente en defensa del cristianismo en general. Frank Morrison no fue el único que pasó por esta experiencia de meterse a estudiar las evidencias históricas acerca de la resurrección de Jesucristo y llegar a conclusiones muy diferentes a las que tenían en primer momento, que era de desacreditar este evento histórico. La historia nos cuenta de innumerables incrédulos que abordaron el tema de la resurrección, pero que al momento de investigar seriamente terminaron cayendo rendidos frente a las evidencias y convirtiéndose, muchos de ellos, no solamente Morrison, podremos hablar de Josh McDowell o de varios más que vienen ahora a mi mente, convirtiéndose en fervientes cristianos y defensores de la fe cristiana. Hoy en esta mañana estamos hablando o recordando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es domingo de resurrección. En cada iglesia cristiana alrededor del mundo donde Jesucristo sea amado y donde Jesucristo sea adorado, se recordará que un día como hoy, más temprano en la mañana, hace casi 2000 años atrás, nuestro Señor Jesucristo resucitó. Como dice Hebreos capítulo 2, versículo 24, Dios lo resucitó a Jesucristo librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Es más, en algunos contextos donde hay mucha religiosidad, algunos esta mañana irán a la iglesia aunque durante todo el año no lo hayan hecho. Hoy recordarán el fin de semana de Pascua como se lo recuerda, aunque nunca el resto del año se hayan acercado a alguna iglesia. Hoy recordarán que Jesucristo resucitó, esperando que con esa visita anual a la iglesia puedan recibir alguna clase de bendición. En algunos lugares, especialmente en Asia, en África y en Latinoamérica, algunos harán recordatorios de esta fecha un poco inusuales, como procesiones, como vía crucis, como representaciones de aquellos días. Pero también no faltarán los hombres extremos, aquellos que serán flagelados a la misma manera que fue flagelado nuestro Señor, recibiendo golpes y latigazos. Y en los casos más extremos, ustedes los han visto seguramente en los medios, algunos inclusive se pondrán o se crucificarán o serán crucificados públicamente repitiendo
la escena del Calvario. Sin duda, podemos recordar muchas cosas sobre la resurrección, podemos hablar mucho acerca de esto. Sin embargo, el desafío no es simplemente recordar el evento de la resurrección, sino qué significa ese evento histórico para nosotros. El recordar este evento debería de calar tan profundamente en nuestros corazones que debe hacernos vivir esta vida de una manera que el resto de los mortales les sea imposible poder vivirla. El mensaje de la tumba vacía, de la mañana de resurrección, para nosotros no es un mensaje común, pero tampoco es un mensaje de dolor, de martirio y de sufrimiento. Es el mensaje que brinda la mayor esperanza al corazón del hombre. Jesucristo ha resucitado. ¿Y qué nos enseña esto? ¿O qué nos enseña el poder de la resurrección? Quiero hablar en primer lugar en esta mañana acerca del significado o lo que significó la resurrección para los primeros creyentes, los creyentes del primer siglo, los que algunos de ellos tenemos aquí en las Escrituras. En la cronología tradicional de los eventos de la Pascua, en la liturgia cristiana tradicional, la celebración o el recordatorio de la Semana Santa comenzó el domingo anterior, el domingo pasado, con el llamado el Domingo de Ramos, ¿sí? Algunos lo recordarán de su paso por la iglesia tradicional. En ese día se recuerda la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y de cómo la gente tiraba palmas o tiraba ramas mientras él pasaba montado o entraba montado en aquel pollino. Como les he contado varias oportunidades, después de predicar 20 años seguidos, usted me ha escuchado contar la misma historia 4 o 5 veces por lo menos, ¿no? Pero como les he contado varias veces, vengo de un trasfondo católico romano, una familia católica muy, muy religiosa, o sea, de guardar los ritos. Así que el Domingo de Ramos era el domingo donde íbamos religiosamente a la iglesia. Ese domingo había que llevar una rama de olivo, había que salir a buscar una rama de olivo por donde fuera, y si nadie la daba, había que pecar y robarla, pero la idea era llevar una rama de olivo a la iglesia. Ese Domingo de Ramos, el sacerdote iba a esparcir agua bendita sobre aquellos ramos, y después iba a ser llevada al hogar y se colgaba en un lugar visible, se colocaba regularmente detrás de una cruz o detrás de alguna imagen que recordara eso. Yo lo recuerdo, inclusive recuerdo en mi casa, en qué lugar de la casa estaba colocado ese cuadro y dónde se colocaba esa rama que iba a durar todo el año, hasta el año siguiente, donde se reemplazaba por olivos nuevos, ¿no? Así que los últimos meses estaba sequita, pobrecita, la rama de olivos, se le iban, ¿sí? Así que la idea era recordar ese domingo la entrada de Jesús a Jerusalén, pero el hecho de simplemente quedarnos con el símbolo nos puede llegar a hacer perder el significado de ese Domingo de Ramos. Ese Domingo de Ramos Jesús toma la decisión, de hecho se lo cuenta a sus discípulos tratan de evitar de que Él fuera a Jerusalén, porque Él le dice que va a Jerusalén a entregar su vida. Así que el texto nos recuerda de que Jesús no fue atrapado por los soldados romanos o por los religiosos de su tiempo, no es que Él estaba haciendo otra cosa y de repente vinieron y lo capturaron, no. Jesús fue a Jerusalén con el propósito de entregar su vida, con el propósito de cumplir el mandato por el cual había venido a esta tierra. Esa semana fue una semana con varios elementos que no hace falta recordarlos en esta mañana. Pero el día jueves el Señor Jesús se junta con sus discípulos a celebrar lo que conocemos nosotros la última cena o la cena del Señor. Luego va al huerto de Getsemaní a orar, y ahí en el huerto de Getsemaní es donde es arrestado y llevado a los juicios que usted conoce, los juicios frente a Caifás, los juicios frente a Pilato, después es llevado a Herodes, después vuelve nuevamente a estar con Pilato, pero lo llamativo es lo que ocurre con los discípulos. Los discípulos hasta ese mismo día habían estado cerca del Señor, habían ido a Jerusalén con el Señor, habían ido al huerto con el Señor, se habían quedado orando con Él en el huerto de Getsemaní, pero cuando Jesús es atrapado, en el corazón de los discípulos viene una sensación de inseguridad y de temor tal que todos comienzan a tener reacciones extrañas. Esa misma noche, mientras Jesús está siendo juzgado, Pedro lo va a negar 3 veces.
Casi todos sus discípulos lo abandonarán y saldrán corriendo temerosos por sus vidas. En otra escena de la misma historia de esa noche, Judas se arrepiente de haber entregado al Señor, devuelve las monedas y termina quitándose la vida. Jesús esa noche es sentenciado y a la mañana llevado al monte de Getsemaní cargando una pesada cruz donde sería crucificado junto a 2 malhechores. Ese mismo viernes Jesús murió y antes de expirar dijo las siguientes palabras: consumado es, o tetelestai, como sería en el original. Ha sido hecho, ha sido consumado. Para todos los que habían conocido a Jesús, los que habían estado cerca de Él, fue la noche más oscura de sus vidas. Todas las esperanzas, los que lo habían tenido o lo que habían sentido los últimos 3 años, se había desvanecido en solo unos pocos días. Eran unos días de desesperación para los discípulos. Estaban confundidos, llenos de miedo, desesperados. Al ver el final de Jesucristo, el temor sobre sus propias muertes estaba latente en la vida de los discípulos. Cuando Pedro, el gran valiente, fue acorralado por una simple esclava, él solo atinó a defenderse y a negar que había conocido a Jesucristo. Uno de los evangelios dice que inclusive dijo palabrotas. El resto de los discípulos ni siquiera se atrevieron a estar cerca de Jesús. Salieron corriendo y lo dejaron solo. Cuando fue a la cruz, el único que quedó cerca de él fue Juan, el discípulo amado junto a su madre. Nadie quería jugarse por Jesús. Las ideas de Jesús, ¿no? Sus ideas habían sido fantásticas. Sus enseñanzas maravillosas. Los milagros que habían hecho, increíbles. Pero ahí lo vemos. Está muriendo en una cruz como cualquier mortal sin poder hacer nada para impedirlo. Fue tal la decepción que tuvieron esos hombres que la mayoría de ellos volvió a sus vidas sin Jesús, dejándolo todo atrás. Pero el día domingo en la mañana comienzan a ocurrir una serie de eventos que marcarían la historia de la humanidad. El evento único en la historia de la humanidad, una resurrección que marcaría a la humanidad como ningún otro evento en la historia. Esa mañana de día domingo, un ángel provoca un terremoto y remueve la piedra del sepulcro. Los guardias que cuidaban el lugar se desmayan en primero, se caen desvanecidos y luego huyen despavoridos porque no saben lo que está pasando. 3 mujeres que eran seguidoras de Jesús se dirigen al sepulcro con el propósito de ungir el cuerpo de Jesús y al llegar al sepulcro encuentran que la piedra había sido movida. María Magdalena, al ver esto, corre a decírselo a sus discípulos y los encuentran en el camino. Encuentra a Juan y a Pedro, quien corren hacia la tumba a ver lo que había pasado. María Magdalena le dice a los discípulos: han robado el cuerpo de Jesús y no sabemos dónde está. Alguien se lo llevó y no sabemos dónde está. Otro grupo de mujeres que venían junto con Magdalena en el principio se encuentran con 2 ángeles vestidos que les dicen las palabras que aún resuenan en nuestra mente. ¿Por qué buscan entre los muertos al que ha resucitado? ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Jesús ha resucitado. María Magdalena regresa y ve a los ángeles y ve a Jesús, a quien en un principio no lo reconoce, pero le dice: Jesús, tranquila mujer, soy yo, he resucitado. Pedro y Juan llegan al sepulcro y lo encuentran abierto. Ellos observan los lienzos, el sudario que está acomodado a la cabecera. Fue una mañana de domingo muy movida. Una mañana de domingo donde un montón de cosas suceden. Pero aunque los detalles tienen cierto grado de importancia, no deberíamos de perdernos lo principal de este evento. Lo principal de este evento es que Jesús resucitó, ciertamente resucitó y hubo decenas de testigos de este hecho. La muerte no pudo retenerlo y también nosotros un día lo veremos resucitado en todo su esplendor porque entraremos a la gloria para verlo. De repente los cobardes se convirtieron en valientes, los desesperanzados encontraron vida, los que no encontraban propósito en la vida encontraron una razón por la cual vivir, y no solamente una razón por la cual vivir, porque si fuera necesario, como lo demuestran los eventos históricos, una razón por la cual también morir. ¿Qué
cambió realmente la vida de aquellos cobardes que corrieron aterrados para salvar sus vidas. No lo cambió las enseñanzas del Señor. No cambió el recordar los milagros del Señor. Lo que cambió su vida para siempre fue encontrarse con Jesús resucitado y tener la certeza de que esta vida es pasajera y hay que una vida eterna para todos aquellos que creen en Él. Claro, al creer en la vida eterna, la muerte pierde su poder porque ya no es un enemigo a vencer. Ha sido vencido en la cruz del Calvario. La muerte no es el temor de qué va a pasar con mi vida. Hay certeza de vida eterna en los creyentes y por esa razón ellos tenían la valentía suficiente para dar sus vidas por el Señor. Cada uno de ellos, con la excepción de Juan, el apóstol que murió de viejito en la isla de Patmos, según dicen los historiadores, cada uno de ellos dejaron sus acomodadas vidas para predicar este evangelio y murieron como mártires por causa de Jesucristo. Por causa o por medio de la resurrección de Jesús, descubrieron algo mucho mayor que sus vidas terrenales. Y esto es la vida eterna. Y Jesucristo les estaba mostrando el camino. El gran capítulo que habla acerca de la resurrección de Jesús y del valor de la resurrección de Jesús se encuentra en 1 Corintios capítulo 15. El apóstol Pablo va a hacer una extensa defensa de la resurrección de Cristo y va a hablar qué significa para nosotros la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Voy a leer solamente algunos pasajes de esta porción porque es una porción muy larga. Pero por ejemplo, en el versículo 5 del capítulo 15 de 1 Corintios va a hablar acerca de quienes vieron en primera instancia a Jesús resucitado. Y él va a decir, apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Jesús se mostró, Jesús no se escondió. Inclusive nos dice el relato de los evangelios que se dejó tocar para aquellos que tenían dudas acerca de la veracidad de su resurrección. Jesús se mostró a sus amados discípulos, se mostró a los discípulos de Emaús, se mostró a más de 500 personas, se mostró a Pablo. ¿Qué fue lo que cambió la historia de estos hombres? Simplemente encontrarse con el Cristo resucitado. Al igual que los discípulos, el famoso doctor en filosofía, Anthony Flew, algunos lo conocerán, porque murió hace muy pocos años. Él fue conocido como el ateo más influyente del mundo. Él escribió toneladas de páginas en contra de la fe cristiana y especialmente en contra de la resurrección de Cristo. Él aseguró, siendo un ateo de toda la vida, a los 81 años, tuve que rendirme ante la evidencia de los hechos. Jesucristo realmente ha resucitado. Algunos, sin poder soportar este cambio de visión radical en la vida de Anthony Flew, dijeron: este hombre está gagá, tiene demencia senil. No podían creer que después de 80 años de haber sido radicalmente un ateo, en el final de sus días diga: tuve que rendirme a Jesucristo. ¿Qué cambió la cabeza de este hombre? El haberse encontrado con un Jesús resucitado. Déjame que te diga esto y continúo con el mensaje, mi hermano. Es maravilloso ver las historias de Jesús. Es maravilloso ver sus enseñanzas, bendicen tanto nuestras vidas. Es maravilloso recordar los milagros de Jesús. Inclusive es precioso ver cómo Jesús sigue haciendo milagros hoy en día. Pero mucha gente que vio milagros increíbles de parte de Dios en su vida, hoy no están en el Evangelio. Porque lo que cambia nuestras vidas no es ver milagros. Lo que cambia nuestra vida es ver el milagro más grande, tener un encuentro con el Jesús santo y resucitado que nos promete vida eterna. Eso es lo que cambia nuestra vida. La presencia del Espíritu Santo de Dios, del cual hemos hablado tanto en esta semana, en nosotros nos da la fuerza para seguir adelante y esperar el día de nuestra redención. La resurrección de Cristo fue un evento tan importante en la iglesia primitiva que no podían dejar de predicar de Él. Pedro, en el sermón famoso de Pentecostés, él hizo referencia a la resurrección de Cristo y él dijo: Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto
Todos nosotros somos testigos. Hechos capítulo 2, versículo 32. En el siguiente capítulo, frente a los religiosos en el templo, ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de los muertos y nosotros somos testigos de esto. El siguiente capítulo, capítulo 4, frente al Sanedrín, él dice: déjenme decirle claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. El siguiente capítulo, capítulo 5, el Dios de nuestros antepasados levantó a Jesús de los muertos. Capítulo 10, vuelve a incluirlo en el mensaje en casa de Cornelio. Jesucristo ha sido resucitado. Claramente, la resurrección de Cristo no fue un evento así nomás. Fue lo que marcó el mensaje de aquellos hombres y mujeres, porque la resurrección de Cristo no solamente daba seguridad de que la obra había sido completada y aceptada por el Padre, sino que le daba esperanza de eternidad a todos los que creyeran en Jesús. Por eso creer en la resurrección de Cristo forma parte del cuerpo central de la doctrina de nuestra fe. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1, Pablo dice cuál es el evangelio que predica. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado. Versículo 3, porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es más, aquellos que nos gusta utilizar lo que se conoce como el camino romano o los textos del libro de Romanos para presentar el evangelio, que estamos destituidos de la gloria de Dios, que Dios muestra su amor para con nosotros siendo aún pecadores. Cristo murió con nosotros y caemos en el último versículo para presentar el evangelio, que es el capítulo 10, dice el versículo 9: si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. O sea que creer en la resurrección de Cristo no es una opción. ¿Puedo o no puedo creer? Forma parte de todo lo que significa la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él vivió una vida pura, murió por nuestro pecado, fue sepultado, resucitó al tercer día y abre la puerta de la eternidad para todos aquellos que creen. Ese es el evangelio. Creer que nuestro Señor Jesucristo ciertamente ha resucitado. No sé si te llena el corazón de alegría y no, pero a mí me pone súper feliz. Mi Señor marcó el camino, mi Señor abrió la puerta, Él resucitó y la resurrección nos da absoluta seguridad. Voy a leer una porción un poquito más extensa de Primera de Corintios capítulo 15, si alguien lo tiene, puede buscarlo, si alguien tiene Biblia, si hay algún creyente entre nosotros. No, mentira, eso decíamos antes, ¿no? ¿Se acuerda que decíamos, si hay algún creyente, acérquese a él si no trajo su Biblia? Hoy no, hoy ya no tiene sentido ese, porque ya no usamos Biblia. No, mentira. Dice, versículo 12 de 1 de Corintios capítulo 15, pero si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene sentido. Y tampoco tiene sentido la fe de ustedes. Entonces resultaríamos testigos falsos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido. Está argumentando el apóstol Pablo contra aquellos que decían que la resurrección de los muertos es imposible. Así que, en verdad, ¿los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no tiene sentido y ustedes todavía están en sus pecados. En tal caso, también los que murieron en Cristo están perdidos. Si nuestra esperanza en Cristo fuera únicamente para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los hombres. Pero el hecho es que Cristo ha resucitado de entre los muertos como primicia de los que murieron. Gloria a Dios por esto. Porque así como la muerte vino por medio de un solo hombre, también por medio de un solo hombre vino la resurrección de los muertos. Aleluya. Gloria a Dios por esto. Nuestra fe es sólida porque Cristo ha resucitado. Dice este texto, nuestros pecados han sido perdonados porque Cristo ha resucitado. Nuestra esperanza le da sentido a nuestra existencia porque Cristo ha resucitado. Amén. Un poco de onda.
La resurrección de Cristo, hermano, a vos y a mí nos tiene que desafiar. Nos tiene que desafiar porque nos permite ver el provecho del esfuerzo temporal por la causa de Cristo, sabiendo que nuestro premio está en la eternidad. Y en este capítulo 15 está este precioso texto. Capítulo 15. Aquí estamos. Así que, amados hermanos míos, manténganse firmes y constantes y siempre creciendo en la obra del Señor, seguros de que el trabajo de ustedes en el Señor no carece de sentido. Si esta es la única vida que existe, dice Pablo en este mismo capítulo 15 de Primera de Corintios, si esta es la única vida que existe, si es la única vida que tenemos, entonces no perdamos el tiempo siguiendo fábulas o siguiendo mitos. Comamos y bebamos, total mañana moriremos y no hay esperanza de vida eterna, todo se acabará. Pero si Cristo realmente ha resucitado y nosotros vamos a resucitar con Él, entonces vivamos esta existencia temporal en esta tierra para la gloria de su nombre, esperando la mejor vida, que la mejor vida viene en la eternidad. El versículo 32 dice esto: comamos y bebamos, total mañana moriremos. Jesucristo nos abre el camino a la eternidad. La resurrección o la seguridad de su resurrección es nuestra garantía de que nuestra resurrección también será segura. Sabemos que la eternidad nos espera. De hecho, en el capítulo 15, por eso digo, es un capítulo que no podríamos leer en su totalidad, porque es demasiado extenso, tiene 58 versículos, pero habla acerca de cómo va a ser el orden de la resurrección, primero estos, después aquellos, y después nos encontraremos con Él. Nuestros cuerpos mortales serán transformados en cuerpos gloriosos, nuestros cuerpos mortales en cuerpo glorioso, y la muerte no tendrá poder sobre nosotros. Henry Halley, el autor del compendio manual de la Biblia, él dice en referencia a este pasaje bíblico, un texto que leí en mis primeros años de creyente, porque creo que fue uno de los primeros libros cristianos que me compré en la época donde se compraban libros, ¿no? En aquellos años gloriosos de lectura. Su compendio para mí fue una bendición, porque es un resumen de todos los libros de la Biblia, pero al abordar 1 Corintios capítulo 15, él dice lo siguiente: conmueve en nuestros corazones el pensamiento de que somos inmortales, que hemos comenzado una existencia que jamás tendrá fin, que sea que estemos aquí o allá, somos de Él y hacemos aquello que Él tiene preparado que hagamos. La cosa más conmovedora en toda la gama de las experiencias humanas es el pensamiento de que no moriremos, que suceda lo que suceda al cuerpo, nosotros mismos viviremos para siempre y para siempre jamás. Y tenemos esta convicción firme en nuestros corazones: por cuanto Jesús ya resucitó de entre los muertos, nosotros también resucitaremos. Gloria a Dios por esto. Gloria a Dios por eso. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo, estén firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, porque vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por eso la convicción de la resurrección de Cristo debe de transformar nuestras vidas y nuestra manera de vivir, así como lo hizo con la vida de los apóstoles. En muchas iglesias se hablará en esta mañana acerca de la victoria de la cruz, de la tumba vacía, de la victoria del sepulcro, pero serán acompañadas, como regularmente se hace, de palabras de promesas de bendición y promesas de prosperidad. Pero la palabra de Dios y la vida de los discípulos nos demuestra otro mensaje. No es lo que recibimos por causa de la resurrección solamente, sino lo que estamos dispuestos a dar al ser convencidos de esta verdad. Los discípulos nos demuestran esto, nos indican que creer en la resurrección de Cristo debería de transformar nuestra vida, dejar de vivir para las cuestiones temporales como cuestión prioritaria y ser capaces de renunciar a todo por la causa de Cristo, el resucitado. Lee Strobel, algunos han leído este libro, se llama El caso de Cristo. Creo yo, no lo he visto, pero creo que inclusive hay una película de este autor. Él era un famoso periodista y también abogado de investigación norteamericano él,
y es conocido por su libro, El caso de Cristo, donde él aborda el tema de la resurrección de Cristo también, pero con un propósito un tanto más siniestro. Su mujer, que era agnóstica, de repente se convierte al Evangelio y él dice cómo esta mujer tan cabeza dura va a abrazar esta estupidez del Evangelio y esta estupidez de Jesucristo y esta tontería de la fe cristiana. Esta mujer está loca, yo le voy a demostrar lo equivocada que está. Y al igual que el autor Morrison, el que vimos al principio, él comienza una investigación acerca de la resurrección de Cristo. Este termina en un trabajo apologético, al igual que el anterior, que llega a la conclusión de que Jesucristo realmente ha resucitado. Esto no fue solamente, o no derivó solamente en la conversión de su esposa, de ella, de sus hijos, sino que su ministerio se convirtió en un ministerio apologético que aún el día de hoy, porque él vive todavía en los Estados Unidos, es sumamente importante. Concluyo el mensaje. Cuando miramos la vida con los lentes de la eternidad, con los lentes de la resurrección, hay muchas cosas que cambian a nuestro alrededor. Hay cosas que cobran sentido y hay otras que lo pierden. Las peleas, las luchas, las quejas, la insatisfacción, todo eso pierde su poder, pero gana fuerza la esperanza, gana fuerza el servicio, gana fuerza la entrega, gana fuerza nuestra fe, porque esta vida difícil para todos o para la mayoría pierde poder sobre nosotros, sabiendo que la muerte no va a poder contenerlos. Lo que cambió la vida de los discípulos no fueron los milagros ni las palabras, fue un encuentro con Jesucristo resucitado. Así mismo ocurre hoy, mi hermano. El Evangelio será solo una religión para aquellos que no tengan un encuentro personal con Jesús. La fe cristiana será insuficiente y probablemente algún día se cansen de ella. Pero para los que hemos tenido un encuentro personal con Jesús, todo lo demás no tiene sentido y lo único que tiene sentido es vivir para la gloria del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una última cita. C.S. Lewis, famoso y admirado por algunos de mis jóvenes aquí en la iglesia, escribe en su libro Mero Cristianismo las siguientes palabras: entreguen su ser y encontrarán su verdadero ser. Pierdan su vida y la salvarán. Sométanse a la muerte de sus ambiciones y encontrarán la verdadera vida. Sométanse con todas las fibras de su ser y encontrarán la vida eterna. No se guarden nada, búsquense a ustedes mismos y encontrarán a la larga solo odio, soledad, desesperación, furia, ruina y decadencia. Pero busquen a Cristo y encontrarán con Él todo lo que necesitan y mucho más. Maravilloso. Me puse a pensar en esto pienso a veces, aunque usted no lo crea. Me puse a pensar en esto de la resurrección y de los temores de nuestra vida. Y me puse a pensar que la enfermedad que podamos llegar a estar pasando o a pasar en algún momento de nuestra vida no es el final. Porque un día recibiremos un cuerpo nuevo al cual la enfermedad jamás podrá afectarlo por toda la eternidad. Que tampoco importa si somos pobres o somos ricos, porque un día recibiremos la herencia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Que no importa las situaciones dolorosas que hayamos vivido, porque en la gloria nunca más tendremos razones por las cuales sufrir o llorar. Que no importa la edad a la que partamos, porque ese día recibiremos un cuerpo preparado para la eternidad, el cual jamás envejecerá. No importa si somos conocidos o desconocidos, recordados o olvidados, famosos o anónimos, porque nuestro nombre estará escrito por la eternidad en el libro de la vida. No importa dónde pongan nuestros cuerpos el día de nuestra partida, porque allí donde esté nuestro cuerpo nos alcanzará la resurrección para vivir eternamente con Cristo. La resurrección es el último eslabón de la cadena de la salvación y de la redención del hombre. Jesús dijo en la cruz del Calvario: consumado es. Pero la resurrección de Jesús entre los muertos fue lo que puso el sello para saber que su obra había sido aceptada por el Padre. La resurrección
nos señala que Jesús está vivo, que nuestros pecados han sido perdonados, que estamos seguros en Cristo por la eternidad, que viviremos por la eternidad, que resucitaremos corporalmente y que el cielo será nuestra morada eterna por los siglos de los siglos. Amén. Ponete de pie, dale un aplauso al Señor glorioso.